Una multinacional me robó mis tierras y me llamó, campesino ignorante, no sabían que mi hijo era el mejor abogado agrario del país y los dejamos en la calle. Mi nombre es Don Manuel, mi riqueza no está en el banco, está en estas 10 hectáreas de tierra negra que heredé de mi abuelo. Aquí crié a mis 3 hijos, aquí enterré a mi esposa y aquí pensaba pasar mis últimos días viendo el atardecer sobre la montaña. Pero el progreso, o lo que los tipos de ciudad llaman progreso, tiene ojos de ambición. Hace un año, unos hombres de traje brillante y zapatos que nunca habían tocado el lodo llegaron en camionetas blindadas. Eran de Agrocorp, una multinacional que quería construir un complejo de almacenamiento masivo justo donde está mi finca. Don Manuel, piénselo bien, me dijo el ingeniero jefe, un tipo llamado Rodrigo que me miraba como si yo fuera parte del paisaje, igual que una piedra o un árbol. Esta tierra ya no vale nada para la agricultura. Le ofrecemos una cifra justa. Firme aquí y podrá comprarse un apartamento cómodo en la ciudad. Yo les dije que no, mi tierra no tiene precio, pero ellos no aceptan un no de un hombre que usa ruanas y sombrero. Unos meses después, llegaron con un documento de la alcaldía. Me dijeron que eran papeles de actualización de linderos. Me insistieron tanto, me enredaron con palabras técnicas y leyes que yo no entendía, que terminé poniendo mi huella y mi firma en un papel que, según ellos, era solo para el censo. 2 semanas después, llegó la maquinaria pesada. ¿Qué hacen en mi potrero?, les grité, plantándome frente a una excavadora. Rodrigo bajó de su camioneta, riéndose mientras sostenía el papel que yo había firmado. Usted no tiene potrero, viejo. Usted firmó una cesión voluntaria de derechos de paso y usufructo por 99 años a cambio de una compensación mínima que ya le depositamos. Es legal, Manuel. Usted es solo un campesino ignorante que no sabe leer la letra pequeña. Ahora, quítese de en medio antes de que llamemos a la policía por invasión de propiedad privada. Me sacaron de mi propia tierra a empujones. Me quedé en el camino real, viendo cómo empezaban a arrancar mis árboles frutales. Ellos creían que yo estaba solo. Creían que porque mis manos estaban llenas de callos, mi cabeza estaba vacía. Pero se olvidaron de un detalle, mi hijo menor, el que se fue a la ciudad hace 15 años y al que yo le pagué los estudios vendiendo hasta mi última vaca. Me senté en el porche de la casa de un vecino, mirando mis tierras desde lejos. Pero antes de que cayera el sol, una polvareda anunció la llegada de un coche negro, reluciente, que no pertenecía a la empresa. De él bajó Julián, mi hijo menor. Ya no era el muchacho con el que yo sembraba maíz, ahora vestía un traje oscuro y cargaba un maletín que pesaba más que mi propia jache. Papá, ¿qué es esto de que te sacaron de la finca?, me dijo, abrazándome con una fuerza que me devolvió el alma al cuerpo. Le mostré el único papel que me habían dejado, el recibo del supuesto pago por mi vida entera. Julián lo miró apenas unos segundos y su rostro, normalmente amable, se volvió de piedra. Esto no es una venta, papá. Es un fraude procesal con dolo agravado. Usaron tecnicismos para engañar tu voluntad. Creen que porque no tienes un título colgado en la pared, no tienes a nadie que defienda tu derecho. Esa misma tarde, Julián y yo caminamos hacia el lindero donde Rodrigo, el ingeniero, estaba dando órdenes para derribar mi viejo granero. En cuanto nos vio, puso esa sonrisa de suficiencia. Manuel, le dije que no regresara. Y traiga a quien traiga, el contrato es legal, no pierda su tiempo. Julián dio un paso al frente. No gritó, pero su voz se escuchó por encima del ruido de las máquinas. Ingeniero Rodrigo, mi nombre es Julián Silva, socio director de Silva and Asociados y consultor principal de la Corte Agraria. He revisado el documento que obligaron a firmar a mi padre. No solo es nulo por vicio de consentimiento, sino que acabo de detectar que la resolución de la alcaldía que ustedes presentaron es un documento falsificado. Rodrigo se puso pálido, pero trató de mantener la postura. Usted no sabe con quién se mete, muchacho. Tenemos a los mejores abogados del país. Yo sé exactamente con quién me meto, respondió Julián, sacando una orden de restricción inmediata sellada por un juez superior. Y sus abogados me conocen bien. He ganado 3 casos contra su empresa este año. Esta orden detiene cualquier obra en este terreno a partir de este segundo. Y si una sola máquina toca ese granero, solicitaré el embargo preventivo de toda su maquinaria por daños irreparables a patrimonio protegido. Rodrigo miró a sus operarios, que detuvieron los motores. El silencio en el campo fue glorioso. Por primera vez en meses, el aire volvió a ser mío. Esto no se queda así, masculló Rodrigo mientras subía a su camioneta. Tiene razón, dijo Julián. Mañana a primera hora, la multinacional recibirá una demanda por $50 millones en daños morales, estafa y daño ambiental. Disfrute su última noche en este proyecto, ingeniero. Mañana, la tierra empezará a cobrarles el alquiler. Esa noche, mientras Julián y yo tomábamos un café en la pinambre de la casa de mi vecino, unas luces de Sinan iluminaron el camino. Era una camioneta de lujo, pero esta vez no venía Rodrigo. Bajó un hombre mayor, de traje gris, con una maleta de cuero que soltó sobre la mesa de madera vieja sin siquiera pedir permiso. Era el director regional de Agrocorp. Don Manuel, Julián, hablemos como hombres de negocios, dijo el hombre, abriendo la maleta. Estaba llena de fajos de billetes de alta denominación. Aquí hay $500,000. 10 veces lo que vale esta tierra. Solo queremos que retiren la demanda y firmen un acuerdo de confidencialidad. Julián, un abogado tan brillante como tú sabe que un mal arreglo es mejor que un buen pleito.
Miré el dinero. Era más de lo que yo podría ganar en 10 vidas sembrando café. Miré a Julián, que mantenía una expresión ilegible, sus ojos fijos en el director. Es mucho dinero, papá, dijo Julián, con una voz que me dio un vuelco al corazón por un segundo. Podrías comprarte una hacienda con piscina en el valle, vivir como un rey. El director de la empresa sonrió, creyendo que ya nos tenía. Exacto. No vale la pena pelear contra un gigante. Tomen el dinero y desaparezcan. Me puse de pie, sintiendo el peso de mis años y el callo de mis manos. Miré al director y luego a mi hijo. Señor, usted dice que esto es un negocio, pero mi tierra no es un negocio. Es mi madre, es el sudor de mi abuelo y es la tumba de mi mujer. Si yo acepto este dinero, les estaría vendiendo mi pasado y el futuro de mis nietos. Guarde sus billetes, que aquí el aire sigue siendo limpio y no queremos que su olor a podrido lo ensucie. Julián sonrió por primera vez en toda la noche. Se levantó y cerró la maleta de golpe, casi atrapando los dedos del director. Ya escuchó a mi padre, pero le daré un consejo gratis, guarde ese dinero para su fianza, porque mañana, en la audiencia preliminar, no solo presentaremos los cargos por estafa, acabo de recibir los resultados del laboratorio del suelo. Ustedes sabían que aquí hay un acuífero protegido y vertieron químicos para preparar el terreno ilegalmente. El director se puso pálido. Eso es una acusación grave, Silva. Es una acusación criminal, replicó Julián, señalando la salida. Llévese su maleta. Mi padre me enseñó que la dignidad se siembra y se cosecha, pero nunca se vende. Nos vemos en el juzgado, y asegúrese de llevar una corbata cómoda, porque el juicio va a ser muy largo. Nunca me imaginé sentado en una silla de cuero frente a un juez de la República. El salón olía a cera de piso y a perfume caro. Los abogados de Agrocorp eran 4, todos con carpetas llenas de sellos y una mirada que decía que yo era un estorbo en su camino al éxito. Señor juez, dijo el abogado principal de la empresa, un hombre de voz chillona, el señor Manuel firmó por su propia voluntad. Aquí está el peritaje grafológico. No hubo coacción. Simplemente, el campesino se arrepintió del negocio cuando vio que podía sacar más dinero. Julián se levantó. No llevaba carpetas, solo llevaba una bolsa de tela vieja que yo usaba para recoger el grano. Su señoría, dijo Julián, con una calma que ponía nerviosos a los otros abogados, el peritaje dice que la firma es real, y lo es, pero la voluntad fue robada. Mi padre no sabe que es un usufructo vitalicio compensatorio. Él sabe que es una cosecha. Le dijeron que firmaba un censo, y le entregaron un contrato de 150 páginas escrito en lenguaje técnico que ni un estudiante de derecho de primer año entendería sin ayuda. Julián me hizo una seña para que pasara al estrado. Me senté ahí, con mi sombrero en el regazo. El abogado de la empresa me miró con asco. Don Manuel, me preguntó el abogado, ¿usted sabe leer? Sé leer la tierra, señor, le respondí, mirándolo a los ojos. Sé cuándo va a llover por el olor del viento y sé cuándo una planta tiene sed. Pero esas letras pequeñas que ustedes trajeron, esas letras no dicen la verdad. Dicen lo que ustedes quieren que la gente crea. ¿Y no es cierto que aceptó el depósito de $5,000 en su cuenta? Insistió el abogado, sonriendo al jurado. Acepté lo que pensé que era una ayuda del gobierno para las semillas, como me dijeron sus ingenieros, saqué de mi bolsa de tela un puñado de tierra seca y gris. Pero miren esto. Esto es lo que sus máquinas hicieron en 2 semanas. Vertieron químicos para matar la maleza y contaminaron el pozo de donde beben mis animales. Me quitaron mi firma con engaños, pero lo que le hicieron a la tierra, eso no tiene perdón de Dios ni de la ley. Julián presentó entonces la prueba reina, un video grabado por un tran semanas antes, donde se veía a Rodrigo, el ingeniero, riéndose mientras le explicaba a otro empleado cómo le habían tomado el pelo al viejo para quedarse con el acuífero. Julián lo había conseguido legalmente a través de un ex empleado resentido de la empresa. El rostro del juez cambió. Miró a los directivos de Agrocorp, que ya no sonreían. Estaban empezando a entender que no estaban peleando contra un campesino ignorante, sino contra una familia que no se iba a quebrar. El silencio que siguió a la presentación del video en la sala fue el más hermoso que he escuchado en mi vida. El juez no necesitó más pruebas. Se ajustó las gafas, miró a los directivos de Agrocorp con un desprecio que no pudo ocultar y dictó sentencia. Este tribunal declara la nulidad absoluta de cualquier documento firmado por el señor Manuel Silva debido a dolo, engaño y vicio de consentimiento. El golpe del mazo sonó como un trueno de libertad. Se ordena a la multinacional el retiro inmediato de toda maquinaria en un plazo de 24 horas, la restauración ambiental del acuífero y el pago de una indemnización de $10 millones por daños morales y perjuicios irreparables. Rodrigo y el director de la empresa salieron de la corte escoltados por la policía, mientras los periodistas les ponían los micrófonos en la cara. Ya no eran los dueños del mundo, eran solo hombres pequeños que habían intentado robarle a quien no debían. Regresamos a la finca al amanecer del día siguiente. Ver esas máquinas amarillas subiéndose a los remolques y saliendo por el camino de polvo fue mejor que cualquier fiesta patronal.
Julián se quitó el saco de abogado, se arremangó la camisa blanca y tomó una pala. ¿Qué vamos a sembrar primero, papá?, me preguntó, con el sudor ya brillándole en la frente. Café, hijo, del bueno, del que tarda en crecer pero nunca te traiciona, le respondí, hincando mis rodillas en la tierra que ahora, por fin, volvía a ser legalmente mía. La multinacional intentó apelar, pero con el escándalo en las noticias y las pruebas de contaminación, sus acciones cayeron tanto que terminaron vendiendo sus activos en la región para no quebrar del todo. Mi historia se volvió un símbolo para otros campesinos, ya no bajaban la cabeza cuando llegaban los tipos de traje. Ahora sabían que la ley también habla el idioma del campo si tienes a alguien valiente que la traduzca. Hoy, mi finca vuelve a estar verde. El agua del pozo volvió a salir clara y mis nietos corren por los cafetales que Julián ayudó a salvar. Aprendí que la ignorancia no es vivir en el campo o no saber de leyes. La verdadera ignorancia es creer que porque alguien tiene las manos sucias de tierra, tiene el alma barata. Mi nombre es Don Manuel. Soy campesino, soy padre de un gran hombre y soy el dueño de la tierra que ninguna empresa pudo comprar, porque mi dignidad no cabe en ninguna maleta de billetes.